Bien, Bien, Shalom. Salomón, Primero que primero que nada nada voy a voy a empezar empezar esta esta lección lección dando dando toda toda alabanza, alabanza, gloria, gloria, honor, honor, poder y poder y dominio dominio a a Yahweh, Yahweh, Bahashem, Bahashem, Beahushai, Beahushai, Bahashem, Bahashem, Bahakutash. Bahakutash, Doble doble honor a honor a los los ancianos ancianos apóstoles apóstoles de de GMS, GMS, Gran Gran Piedra del Piedra del Molino, Molino, los hombres que hombres nos que nos enseñaron la enseñaron la 100% 100% verdad de verdad las de las Escrituras Escrituras en en sinceridad y sinceridad y unidad. unidad, Y y Shalom, que Shalom, que significa significa paz, paz, a a los los elegidos elegidos esparcidos en partidos los en los cuatro cuatro puntos del puntos del planeta. planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Beahushai, en sinceridad y unidad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía. Shalom. Bien, en esta oportunidad voy a traer una breve lección entrando en, uh, en Hechos, capítulo 10, para ser exactos, eh, la parte donde menciona la visión de la visión de Pedro, ¿ok? Y básicamente qué es lo que él vio ahí. Que hoy por hoy esto es súper malinterpretado. Siempre tratan de colgarse de una perspectiva falsa de lo que, de lo que significaba esta visión, ¿ok? Y nosotros tenemos que recordar que Yahweh Bashem Yahushai es el mismo ayer y siempre. Malaquías 3 y 6, porque yo, Yahweh Bahashem Yahushai, que yo sé que dice este nombre acá, pero ese nombre ha sido injertado, es falso, es el nombre de un demonio en realidad, y este nombre fue puesto a propósito para poder desviar a nuestra gente. Porque yo, Yahweh Bahashem Yahushai, no cambio, el Señor no cambia, ¿ok? El Señor es y será el mismo ayer, hoy y siempre, ¿ok? Por eso, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, el Señor, al no cambiar, él naturalmente no nos ha desechado, para empezar, porque nosotros somos su pueblo, somos su heredad, y por lo tanto, Yahweh Bashem Yahushai tiene um, una relación íntima con Israel, que es Jacob, ¿verdad? Por eso dice los hijos de Jacob. Ahora, cuando tú lees en Hechos capítulo 10, versículo 9, vamos a empezar acá en la versión NTV, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio, ahora, ¿quién es Cornelio? Cornelio era un centurión romano, ¿de acuerdo? Con su nacionalidad romana, tenía su DNI romano, digámoslo así, su documento romano, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Que Cornelio era un hombre temeroso de Yahweh Yahushai, ¿ok? Él temía al Señor, él obraba de acuerdo a su temor. Y eso te lo estipula el inicio, el principio de este capítulo, de Hechos 10, lo pueden leer desde el 1, ¿ya? Entonces, acá te dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Cornelio, un israelita, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. ¿Ya? Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. ¿Ya? Ahora, esas cuatro puntas lo que simboliza son los cuatro puntos del planeta. ¿Ok? Ahora dice acá, en la sábana había toda clase de animales
reptiles y aves. Ahora te menciona que es toda clase de animales, ¿ya? Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. ¿Ok? Entonces, Pedro estaba, eh, ¿cómo se dice? Ah, escéptico a lo que estaba oyendo. Versículo 15. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y esto es algo que repiten y repiten y repiten cristianos. Acá dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, o no lo llames impuro, básicamente. ¿Ya? Pero estamos hablando de animales. Y aquí donde llegan fucking cristianos a hablar con su pseudo autoridad de que no, el Señor ya dijo que si Él lo limpió, ya podemos comer. Hemos leído en Malaquías 3 y 6 que el Señor no cambia. Él fue, es y será siempre el mismo. Entonces, el versículo 16, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Entonces no se quedó con, no, el Señor ya dijo que puedo comer todo, así que voy a comer todo. No. Hechos 10, la visión de Pedro, no significa una, este, una carta libre de, de poder comer lo que sea, ¿ya? No significa que ya todos estamos exentos de comer lo que sea, ¿de acuerdo? Hay eh, una ley dietética para esto, porque dice que Pedro vio toda clase de animales, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a animales en realidad, se está refiriendo a personas, ¿de acuerdo? Y vamos a demostrarlo. Primero que nada, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Yahweh Yahushua y del Señor Yahushua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, acá te está hablando de las 12 tribus, ¿me? En la dispersión. ¿Y la dispersión por dónde fue? Por los 4 puntos del planeta. ¿Ok? Por los 4 puntos del planeta, Yahweh Yahushua nos dispersó. Estamos en estos momentos en nuestra tierra de cautiverio, ¿de acuerdo? En donde se nos fue dicho de que íbamos a volver en nuestra mente sana para invocar los nombres de Yahweh Yahushua correctamente. Entonces, ahora entendemos el por qué las 12 tribus están dispersas y no, y esto también mata esa falsa creencia de que Israel ya volvió a su tierra y que ahora tiene que pelear hasta que todo sea paz. No, el momento en que el verdadero Israel llegue a su tierra va a ser cuando Yahushai retorne y él todavía no ha retornado, para empezar. Y que cuando él retorne va a haber paz. Y los falsos judíos están allá en nuestra tierra y creen que ya se cumplió profecía, pero no es así, porque ni el Mesías ha llegado y ni siquiera tienen paz. Jeremías 12:9. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. ¿Y a qué se refiere? Estamos hablando de la heredad del Señor. ¿Cuál es la heredad del Señor? Vamos a sacarlo.
Um, permíteme un momento, papá. Bien, Salakia. Vamos a Eclesiástico 24, versículo, vamos a empezar en 7. Busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme. ¿En qué casa? ¿En qué propiedad instalaré mi refugio? Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda. Me dijo, instálala en Jacob, que Israel sea tu propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, acá dice, desde el principio el Señor me había creado antes de que existiera el tiempo y no pasaré con el tiempo. Celebro en su presencia la liturgia de su santa morada y es por eso que me establecí en Sion, Zion, Tazayawam, monumento, ¿ya? Me hizo descansar en la ciudad amada, en Jerusalén ejerzo mi poder, eché raíces en el pueblo, glorificado por el Señor, en su dominio, que es su herencia o heredad. ¿Hablamos de qué? De Israel, de Jacob. Isaías 19:25. Porque Yahweh Bashin Yahushai de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Ok? Israel mi heredad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uh, el Señor se refiere acá a Jeremías 12:9, es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. Ya sabemos que se refiere a Israel, ¿de acuerdo? ¿Y por qué como ave de muchos colores? O como buitres moteados, como dice acá. ¿Y por qué? Porque cuando Jacob se fue disperso, nos empezamos a mezclar, ¿ok? Y ahora Jacob se ve como otras naciones también, no solamente de distintos colores, en distintas tonalidades del marrón, ¿ok? Como morenos, sino también ahora se ven como moabitas, amonitas, ismaelitas, toda clase. ¿Debido a qué? Debido a esta dispersión y vamos a traer algo, y principalmente a nuestra desobediencia. Salmo 106 y 35 a 36 dice, en cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindieron culto a sus ídolos, y esto resultó en su ruina. Este es el motivo por el cual Yahweh Yahushai nos dispersó. No fue porque nos dispersó porque hicimos lo bonito, o porque hicimos de acuerdo a nuestra voluntad, a lo que dijo nuestro corazón. El Señor básicamente nos entregó a los pensamientos malvados de nuestro corazón, que es otra cosa. Y es por eso que, ¿en qué resultó? Resultó en nuestra ruina, siendo acabados, destruidos, puestos en las manos de estas asquerosas naciones. ¿Ah? Simplemente por agarrar y mezclarnos. Bien. Mm, yo voy a traer una más. Oh, se me fue. Salakia. Permítanme. 106. 25. Mm, oh. Jeremías capítulo 17, versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di. ¿Cuál es la heredad? ¿Ah? Nuestra identidad. El que nosotros sepamos quién es nuestro poder. El temor al Señor. La sabiduría. El que sepamos que somos israelitas. Nuestra nación. Lo perdimos todo de esclavitud en esclavitud. ¿En qué? En esta dispersión originada a través de nuestra ruina al desobedecer a Yahweh Bashin Yahushai y mezclarnos con las naciones. Dice,
y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Y es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos sirviendo a nuestros enemigos en estas tierras extrañas, ¿ok? A lo largo de los continentes, dice, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá, ¿de acuerdo? Entonces, acá ya entendemos ya que estamos dispersos debido a nuestra desobediencia y que Yahweh Shai es el único que nos puede traer de vuelta, ¿ya? Siendo dispersos todos nosotros, así es como también fue asimilado en el tiempo antiguo Cornelio. ¿En base a qué? En base a una mezcla y, y, y también demuestra de que a pesar de todas las mezclas que hay, siempre hay un celo por el cual un israelita va a demostrar que es un israelita. Romanos 8:16. Pues su espíritu, dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque va a existir un celo, y tal vez no sea un celo correctamente encausado, como lo es el de los llamados cristianos, evangélicos, mormones, etcétera. Pero al final del día su celo revela de que son israelitas, porque ¿quién más va a temer de esa manera o obedecer de esa manera ciertos parámetros por los cuales son engañados hoy en día? Un israelita nada más, man. ¿Ok? Como también hay israelitas de que quieren ser totalmente paganos y renunciar a todo tipo de creencias. Al final del día acaban siendo filosofías, otras aguas de las que no pertenecen a la fuente original, a nuestro primer amor, que es esta sabiduría, que son estas verdaderas aguas que nos limpian. ¿Ya? Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿A qué queremos llegar con esto? De que si en el manto de Pedro habían toda clase de animales, aves y rastreros, ¿ya? ¿Se refería verdaderamente a animales a los que dijo mate y come? Absolutamente no. Se está refiriendo a hombres, ¿ok? Se está refiriendo a personas y ellas, ¿ok? Son israelitas, ¿de acuerdo? Por eso acá cuando sacamos Isaías 1 y 3 te menciona, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué llegamos hasta el punto donde el Señor compara a Israel, a su nación, a su heredad, con un buey, con un animal? ¿Ah? ¿Cómo es que llegamos a esto? Por nuestra desobediencia, porque el Señor nos puso en las manos de estas naciones, al convertirnos en estas naciones mismas, en el momento en que nos dispersó, al ser asimilados generación a generación en nuestros lugares de cautiverio, perdiendo nuestra heredad, los rastros de nuestra herencia, ¿ya? ¿Hasta el punto de qué? Hasta el punto de que somos comparados con asnos, con bueyes, con animales. Ujú. Eh, Voy a traer una más. Esto es Oseas capítulo 8, versículo Oseas 8 y ujujú, creo que debo de traerlo en la Reina Valera. Ah,
Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Mm? Nuevamente, todo se reitera que a una mezcla que hemos tenido. Y el por qué ahora el Señor lo que ha hecho es simplemente dejarnos dejarnos a un lado. ¿Ah? Todo este tiempo, todos estos años, ha ocurrido la misma situación. Siempre hemos hecho la fea, ¿ok? Desde el tiempo antiguo, y el Señor volteaba su cara. Entonces, al final, ¿m? Al final, ¿cómo quedamos? Quedamos así como ahorita vamos a sacar. Mm, en la latinoamericana, Oseas capítulo 8 versículo 8. Israel ha sido devorado y ahora aparece en medio de las naciones como una cosa que no sirve. Efraín era un burro orgulloso, ¿ah? O asno salvaje también dicen otras versiones. Que Israel ha sido devorado y anda como asno salvaje, ¿ya? En eso acabamos nosotros convertidos en animales. ¿Por qué? O también como una cosa que no sirve. ¿Por qué? Porque nos apegamos a las naciones. Y es por eso que Yahweh Bashin Yahushai, ven, nos trató como nos trató y nos sigue tratando todavía, man. ¿Ah? Porque no estamos limpios del todo. Seguimos todavía contaminados, pero tratamos de purificarnos mediante el lavamiento por el agua, que es esta palabra, ¿ya? Entonces, entendiendo de que el Señor lo que hace es compararnos con animales, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente punto. Levítico 11 te menciona la ley dietética, lo que debes comer y lo que no debes comer, ¿ya? Am, y te menciona detenidamente, ¿ok? Y hace mucho énfasis en algunos otros. Ahora, vamos a ir al punto, ¿de acuerdo? Levítico 11:11. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Entonces, si Yahweh menciona esto desde el tiempo antiguo, ¿quiere decir que ahora es permitido? No, porque ya leímos que el Señor no cambia. Por lo tanto, sigue siendo detestable para él. Sigue sin estar permitido. ¿Ya? Vamos a saltar más allá. Eh, versículo 41. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Supongamos que hay un animal también, un reptil. Ya, no se va a comerme. ¿Ah? Como dice acá, todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de cuatro patas y los de muchas patas. Todos esos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. ¿Ya? Bien. Ahora, teniendo en cuenta que esta es que esto es parte, es un mandamiento, es ley, ¿ok? El Mesías, ¿cuándo comió un animal impuro? Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Abrogar, abolir, derogar, es decir, invalidar, revocar, suprimir.
El Señor no vino, Yahushua no vino a suprimir la ley, el Señor no vino a cancelar la ley, ¿ya? Ni a los profetas, dice acá. No he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor vino para cumplir la ley, man. Todo lo que Yahushua hacía era de acuerdo a la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento. Sino que creen que lo que estaba que leía o que enseñaba Yahushua. ¿Ah? Yahushua vino, él caminó en la tierra y él enseñaba el Antiguo Testamento. Porque el primero todavía no existía. Estaba por existir. Así que no pueden venir ningún fucking cristiano a hablar mierda solamente porque se les sacó del culo su falta de comprensión lectora y su vasto entendimiento. La erudición hoy, en estos últimos días, va a llegar a un punto de, de ser convincente para algunos, pero para los que están destinados a destrucción, no para los que están aspirando a una salvación. ¿Ya? Yahushua jamás vino a cancelar la ley, los profetas, ni Levítico 11. El Señor no vino a cancelar Levítico 11. La única ley que se canceló o fue abolida, o digamos que cumplió su ciclo, fue la ley del sacrificio. Porque Yahushua, el Mesías, fue el último sacrificio y perfecto. Es lo único. Y a partir de él empezamos a hacer sacrificios vivos nosotros mismos en base a nuestras vidas. Si no fue entonces que incumplió la ley porque dice que la cumplió. Y así fue. Abishai fue perfecto. Isaías 34, versículo 6. La espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de los corderos y cabras, con la grasa de los carneros preparados para el sacrificio. ¿Ah? Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Borra y hará una gran matanza en Edom. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ha habido el cumplimiento de esta profecía? Cuando el Señor ha juntado un montón o ha mandado a hombres a juntar un montón de corderos, cabras para el sacrificio en Borra, esa matanza en Edom. ¿Cuándo? No ha sucedido, porque ni se refiere a carneros o corderos y cabras, sino que es una alegoría que está citando más bien a hombres, a personas, ¿ya? Y Edom se está refiriendo a esta raza de gente caucásica, ¿ok? Porque cuando te refiere a la ciudad de Borra, Borra habla del corazón de Edom, que es allá en Estados Unidos. ¿Ah? Allá es donde el Señor hará un gran sacrificio. Allá está preparando a la gente para poder soltar su espada, traer los misiles nucleares, los instrumentos de su furor. Pero el punto cuál es, que el Señor está haciendo una alegoría entre animales y personas. No se está refiriendo a animales, ciertamente, se está refiriendo a personas, ¿ok? Y este es otro ejemplo. Romanos 8, versículo 36. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Ya ve, ¿ah? Como ovejas en el matadero, el Señor todavía continúa comparándonos con animales, a pesar de nosotros todavía estar en en este constante arrepentimiento día a día, buscando la misericordia renovada del Señor en cada amanecer. El Señor todavía continúa comparándonos como animales, ahora como ovejas, porque así es como nos tratan, ¿ah? Como ovejas yendo al matadero. Y a su vez también, uh, Él nos dijo
A ver si lo traigo. Mateo capítulo 10 versículo 16 en la NTV. Mire, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Ah? ¿Acaso somos ovejas? ¿Acaso tenemos lana? ¿Acaso vemos lobos por todas partes? No, los lobos son nuestros enemigos. Es la, perdón, es la alegoría a nuestros enemigos, ¿ya? Y una oveja es mansa, ¿ok? Una oveja no se pone carnal, no se pone al tiro. Y básicamente como oveja nosotros estamos siendo un sacrificio vivo también. Romanos capítulo 12, ¿ok? Y una oveja está presta para el sacrificio, que es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Nuevamente, otra alegoría, ¿ok? ¿Acaso el Señor, tú viste perdón, hay alguna escritura donde el Señor se vio hablando con ovejas? ¿Ah? Donde se vio peleando con lobos, donde se vio convirtiéndose en una paloma. No, hubieron sí ejemplos y hubieron simbolismos, pero nada más allá de ello. La comparación de personas y animales es algo recurrente en la Biblia. El punto en Hechos 10 es que se refiere a los israelitas, no a toda la gente, sino a los israelitas que estaban en estado gentil, ¿ok? Que estaban asimilados a las otras naciones, que estaban asimilados a esas a costumbres equivocadas y que llegó el momento de que volvieran. Hasta el sol de hoy todavía continúan volviendo, ¿ok? Isaías 41 y 14. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, ahora colectivamente a la nación el Señor nos llama gusanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un estado bajo, man. Estamos jodidos, somos como menos que un gusano. ¿Ah? Dice, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo, el Señor, Yahweh Bashem Yahushai, tu redentor, yo soy el Santo de Israel. ¿Ves? Pero ¿por qué el Señor nos ha recapitulado como un gusano? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta humildad, man, ¿ok? Debe ser humildes. Y humildad no significa ser un huevón, humildad significa reconocer el estado, capacidad y situación en la que tú te encuentras, autoexaminándote introspectivamente todo el tiempo posible, ¿ya? Y nos compara con un gusano, man. Imagínate lo que valen las naciones para el Señor, no valen ni mierda, ¿ok? No valen nada, pero a nosotros nos toma en cuenta y nos hace este tipo de comparaciones, ¿ya? Vamos a continuar leyendo. Hechos capítulo 10, versículo 17. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? No lo dio por sentado que debía de comer animales impuros, ¿eh? No lo dio por, Pedro no lo dio por sentado. Ahora vamos a conectar cuál es la situación de todo esto. Dice, justo en este momento, los hombres enviados por Cornelio entraron la casa, encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar, ¿tú para qué? Ah, vamos acá. Descifrar, ¿qué? Perdón.
descifrar, eh, penetrar y declarar lo oscuro, intrincado y de difícil inteligencia, desentrañar, esclarecer, es decir, Pedro lo que trataba era de comprender cuál era el mensaje de esa visión, ¿ok? Eso es lo que estaba haciendo Pedro en ese momento. No dio por sentado que debía de comer animales o que la ley estaba siendo abolida. Si ni Yahushua, siendo el segundo en todo el universo, lo hizo, ¿cómo podría hacerlo Pedro, man? Y mucho menos el resto de gusanos de Israel. Dice, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. El Espíritu hablando. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto, acá la diferencia, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces, si es un oficial romano, pero es un hombre temeroso de Dios, hay algo que no cuadra, pues. ¿Por qué? ¿Ah? Porque por lo siguiente, dice, un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Un hombre de otra nación no va a escuchar el mensaje, porque no es perteneciente a la heredad del Señor, a Israel. Entonces, ¿de qué trata esto? Trata de que verdaderamente Cornelio era un israelita. Salmos 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Las palabras son para oírse, y esas son las mismas que Cornelio, tanto como todos los israelitas gentiles, han oído para volver a Yahweh Bahashim Beahushai en el tiempo antiguo, tanto como en estos últimos de los últimos tiempos. Mas no el Señor las ha manifestado a las demás naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no han sido habladas, sí, las deben haber escuchado, pero no significa que esas naciones hayan prestado atención, oído, entendimiento, y mucho menos les interese lo que el Señor manifiesta, porque el Señor solamente trabaja con Israel. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Es decir, si Cornelio verdaderamente hubiera sido un romano, edomita, él no hubiera entendido, él no hubiera comprendido, él hubiera tenido otra postura no temerosa al Señor. Dice, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron, a la laya. Ahora, quiero traer una última escritura acá, que me buscarla en mi espada física. No, eh, momento. Oh, can. Así va. Eh, un momento. Acá. Salmos capítulo 54, versículo eh, no, perdón, 55.
Salmo 55 y... ¿cómo? No sé. En 53:4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los impíos, la demás gente. Dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Es decir, no son temerosos de Dios, ¿no? No temen a Yahweh Hashem Yahushua. Por lo tanto, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a estas otras naciones. Y también hay muchos israelitas que no temen al Señor, ¿ok? Pero ellos van a morir en su ley, van a morir al final del día, por así decirlo, ¿no? En su ley. Que como decimos a toda esta gente que cree en sus ideas, en sus filosofías y sus mixtapes que tienen en sus cabezas. El punto es que Yahweh Hashem Yahushai no se revela a todos, y más aún a las demás naciones. Las demás naciones están viviendo como bastardos, ¿ya? Porque al Señor no les importa, ¿ok? El punto es que, como dice acá, eh, y buscan muerte los violentos, hombres para los cuales Dios no cuenta, ¿ok? O sea, para las demás naciones, Yahweh Hashem Abishai no cuenta. ¿Por qué? Porque están cómodas en este mundo, pero bien pronto eso se va a revertir y ellos van a pasar a ser nuestros esclavos, ¿ok? El punto es que no se va, no se refiere a, a animales, se refiere a personas, Hechos 10, y a su vez se refiere de esas personas a israelitas, no a otras naciones. Las otras naciones, a ellos no cuenta Yahweh Hashem Yahushai, ¿ok? Ahora volvemos, Hechos 10, versículo 23. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. ¿Ok? Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, ¿ok? Mandato, que un hombre judío se relacione con gentiles, ¿ya? ¿Qué leímos? ¿Por qué? Porque la mezcla hizo nuestra ruina. Lo leímos en Salmo 106 y 36, ¿de acuerdo? Entonces la ley estaba presente, ¿ya? Dice, o que entre en su casa, pero Yahweh Bashem Yahushai me ha mostrado que ya no debo de pensar, espera, chequen esta palabra, acá esta es la respuesta a la visión. Dice, pero Yahweh Bahashem Yahushai me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Dijo animales? No, se refirió a personas. Dice, y ahí principalmente se estaba refiriendo a Cornelio. Básicamente le dijo a Cornelio, hey, tú eres un impuro, un gentil, tú eres un animal, ¿ya? Pero ahora Yahweh Bahashem Yahushai me ha dicho, me ha mostrado, como dice acá, me ha mostrado que ya no debo de pensar de que ahora son como animales, ¿ok? Que personas son como animales impuras o inmundas. Dice, por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora dígame por qué enviaron por mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que está viendo?
el llamamiento, ¿ok? ¿Hacia quiénes? Hacia todos los israelitas que están en la dispersión, como lo leímos en Santiago 1:1. Saludos a todos los israelitas, a las 12 tribus dispersas en los 4 rincones, ¿verdad? Esta es la respuesta. Hechos 10, versículo 28, es la respuesta a la visión de Pedro, de la sábana de 4 puntas y con animales de toda clase. ¿De acuerdo? Nuevamente, Hechos 10 y 28, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Yahweh Yahushai me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, refiriéndose a personas. No, no, acá no dijo, no, el Señor me ha mostrado que animales ahora se pueden comer, hay que comer. No, acá básicamente fue puntual y la conexión es clara con la visión. Porque ¿qué es lo que pasó antes de esto? ¿Qué más está siendo explicado acá? ¿Qué más está siendo transcrito? Solamente la visión, pasaron a encontrar a Pedro, fueron a llevar a Pedro, Pedro se encontró con Cornelio, Pedro le contestó a Cornelio y esta fue su respuesta. Y es aquí donde se responde la visión de Pedro, refiriéndose a personas, a los israelitas que están dispersos como aves moteadas. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar hasta una nueva oportunidad. Dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahabushar, Bahashem, Rahakotash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.